¿Quieres que te enseñe a preparar estos ricos entrantes de pulpo? Pues mira. Lo primero que vamos a hacer será pelar unas patatas. Las troceamos y llevamos a cocer. Acordaros de añadir una pizca de sal. Y cuando lleven más de 10 minutos vamos a pinchar para ver si ya están listas. Una vez que estén listas, vamos a machacarlas, añadirles un poco de aceite de oliva y volvemos a machacar. Abrimos una lata de pulpo y le añadimos también su aceite. Con unas galletas mariñeiras o con unas tostadas vamos a preparar su base. Añadimos el puré de patata encima y vamos después a ponerle los tentáculos de pulpo. Y me diréis que sí, que el pulpo fresco es mucho más rico, pero bueno, para un entrante nos vale bien y es mucho más barato. Y ya casi lo tenemos listo, solo añadir un poco de sal gruesa por encima. Espolvoreamos un poquito de pimentón dulce y si os gusta también un poquito de pimentón picante y ya tendríamos listos estos entrantes.